este año la Organización Mundial de la Salud enfocará sus esfuerzos en una estrategia para prevenir y reducir los efectos del paludismo. Esta es la información. El paludismo o malaria es una enfermedad que el ser humano ha padecido desde tiempos remotos. Causan serios trastornos, pues destruyendo los eritrocitos, produciendo el mal funcionamiento de diversos órganos y en general puede causar incluso la muerte. Esta enfermedad es transmitida por un piquete del mosco hembra del género de Anopheles, que introduce al parásito en los seres humanos y este se desarrolla en el hígado e infectando los eritrocitos, teniendo un periodo de incubación de 8 a 10 días, tiempo en el que los pacientes experimentan varios síntomas. Hay sensación de cansancio, hay sensación de adolorimiento, no propiamente dolor. Sensaciones en la piel. Existe una época del año donde los casos de paludismo son más frecuentes. Entre la época de lluvias o la época inmediatamente posterior a las lluvias, es parte del ciclo de los mosquitos que transmiten la infección. Los mosquitos tienen un ciclo acuático y aéreo. Las zonas tropicales y subtropicales de México son las que mayor riesgo de padecer paludismo tienen. La Ciudad de México cuenta con solo una zona de riesgo, Xochimilco, pero en este lugar hay una muy pequeña cantidad de moscos transmisores de esta enfermedad. Recuerde, ante cualquier síntoma, acudir con su médico. Erika Sandoval, 21 Noticias.